Saludos a todos. Le hablaremos sobre nuestro trabajo, fortalecimiento de las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes en una institución educativa. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y pertinente no es solo una obligación ética, sino una necesidad urgente en los sistemas educativos actuales, en contextos rurales como la institución educativa de Puerto Colombia, que se encuentra ubicada en el municipio de San José de Urey, en el departamento de Córdoba. Esta exigencia adquiere particular relevancia, pues se mezcla con factores históricos, culturales y estructurales que inciden directamente en el acceso y permanencia de los niños y niñas adolescentes en condición de equidad. Tenemos que la institución educativa Puerto Colombia no se escapa de la realidad sobre la inclusión. La estudiantil es diversa, donde conviven estudiantes de comunidades indígenas, zenúes, afrodescendientes y mestizos. Sin embargo, en la práctica pedagógica aún no se evidencian transformaciones profundas que garanticen una inclusión real. Uno de los principales obstáculos radica en la desactualización del proyecto educativo institucional, PEI, el cual no contempla rutas claras para la atención de la diversidad. Además, no se han desarrollado caracterizaciones pedagógicas para aquellos estudiantes que requieran ajustes razonables, lo que dificulta la construcción de los PIER pedagógicas inclusivas de los docentes de la institución educativa Puerto Colombia. Nuestro objetivo general es fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes de la institución educativa Puerto Colombia. Más específicamente, identificar las necesidades formativas de los docentes, diseñar una propuesta pedagógica enfocada en fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas, aplicar la propuesta pedagógica enfocada en fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas y evaluar la propuesta pedagógica enfocada en fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes de la institución educativa Puerto Colombia. A pesar de que la institución cuenta con una misión centrada en la formación integral, el respeto por la diversidad y el pensamiento crítico, en la práctica aún persisten múltiples barreras para la inclusión educativa. Ante esta realidad, resulta necesario preguntarse cómo fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas cuando no existen rutas claras del proyecto educativo institucional. ¿De qué manera podemos garantizar el derecho a una educación pertinente si no se cuentan con las caracterizaciones actualizadas ni formación docente suficiente en materia de inclusión? Aunque el sistema educativo colombiano ha avanzado en la formulación de políticas que promueven la equidad, como lo evidencian los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el compromiso global asumido en el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, en escenarios reales como el de la institución, se siguen evidenciando brechas significativas que impiden la inclusión educativa. Por tal razón, nuestra investigación responde a una necesidad urgente, hacer que la inclusión deje de ser un discurso abstracto para convertirse en una realidad tangible dentro de las aulas de esta institución. En cuanto al tipo de estudio, este es un enfoque de tipo cualitativo, con diseño y metodológico de investigación-acción. La población y muestra, obviamente, pues el contexto de desarrollo de la institución educativa de Puerto Colombia, con la población objetivo de 8 docentes que están presentes pues, en educación inicial básica, primaria y básica secundaria, y es una muestra intencionada, ¿cierto? Se tomó utilizando criterios de exclusión-exclusión, donde se tuvieron en cuenta docentes que hacen parte de la sede principal y se excluyeron aquellos docentes pues, que no hagan parte de la sede principal y que no tengan la disposición voluntaria de participar. En cuanto a los instrumentos utilizados, se utilizó una encuesta diagnóstica y de cierre, un diario de campo y grupo focal. La investigación tuvo 4 fases. La primera fase pues, consistió en el diagnóstico e identificación de necesidades formativas. La segunda fase se realizó el diseño de la propuesta pedagógica. En la tercera fase, la implementación de la propuesta pedagógica. Y en la cuarta y última fase, la evaluación de la propuesta pedagógica. Los resultados obtenidos evidencian tanto fortalezas como vacíos en su formación y práctica pedagógica, los cuales permiten orientar propuestas de capacitación. A continuación, presentaremos los hallazgos más relevantes. Para la identificación de las necesidades formativas en los docentes, las encuestas nos arrojan lo siguiente. La formación específica en educación inclusiva, el 88% de los docentes no cuentan con formación educativa inclusiva, lo que evidencia una necesidad urgente de fortalecer las capacidades pedagógicas en este campo. Solo el 13% ha recibido formación específica, lo cual limita el impacto general en la implementación de las prácticas. En cuanto a la percepción que tienen los docentes sobre inclusión, obtuvimos que el 87.5% está totalmente de acuerdo con la educación inclusiva, ya que esto beneficia a todos los estudiantes. En cuanto al respeto por la diversidad cultural, en la institución el 62.5% manifestaron totalmente de acuerdo y solo el 37.5% estuvieron de acuerdo a un nivel alto. Respecto a la afirmación, todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de aprender, el 62.5% estuvieron totalmente de acuerdo. El resto manifestaron un acuerdo alto. Estos datos muestran una tendencia mayoritaria hacia percepciones positivas frente a la inclusión, aunque también revelan que al menos 1 o 2 docentes aún tienen dudas o una comprensión
parcial del tema. En cuanto a si se ha recibido capacitación en temas como inteligencia artificial, TICs, elaboración de PR, diseño universal para el aprendizaje, educación inclusiva, los docentes respondieron un 50% que no ha recibido formación en estos temas, un 30% recibió formación en educación inclusiva y un 10% recibió información en elaboración de PR y diseño universal para el aprendizaje. Estos resultados materializan la necesidad urgente de formación sistémica para garantizar las prácticas pedagógicas alineadas con la normatividad vigente. ¿Cuál normatividad? Decreto 1402 de 2017 y las que las demanda la población en la que se encuentra la institución educativa, sus estudiantes y la comunidad. En cuanto a la aplicación de las estrategias en el aula, entonces tenemos que variación de materiales según los estilos de aprendizajes. Un 37.5% menciona una frecuencia intermedia de utilización, solamente un 12.50% menciona que siempre, y un 25% menciona que casi nunca, y un 12.5% menciona que nunca. En cuanto a la planeación de clases con diferentes formas de participación, un 50% menciona que lo hace con poca frecuencia, seguido de un 37.5% que lo hace siempre y un 12.5% que lo hace casi nunca. En cuanto a la utilización de DUA en sus planeaciones, ¿sí? El 50% se ubica entre nunca y casi nunca. Es un porcentaje grandísimo y si incluimos con poca frecuencia, claramente esto va a estar afectando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la aplicación de PR, tenemos que el 37.5% menciona que casi nunca lo hace, seguido del 25% que siempre lo hace y el 12.5% repartido en el resto de frecuencias. Esta tendencia coincide con los hallazgos previos sobre las limitaciones en capacitación docente con respecto al tema de inclusión educativa. Los retos que tenemos en cuanto a la aplicación de DUA y la construcción de PR, encontramos la falta de conocimiento para crear estas estrategias. Algunos docentes nunca han elaborado ni DUA ni PR. También tenemos la dificultad para encontrar la estrategia apropiada debido al desconocimiento de las necesidades específicas de los estudiantes. Hay retos en la elaboración de actividades inclusivas adaptados a los ritmos y habilidades de los estudiantes. Existe ausencia de formación y acompañamiento en la aplicación de estas metodologías y algunos docentes no identifican retos porque no han tenido la experiencia directa en estos procesos. Ahora bien, en la frecuencia del uso de tecnologías en el aula, encontramos que en los recursos digitales educativos, los proyectores o videobins son las herramientas más empleadas, pues un 37,5% de estas herramientas. Y en cuanto a la IA, su uso es incipiente, ya que el 37,5% nunca las utiliza y ningún docente reporta usarlas siempre. Esto sugiere la necesidad de sensibilizar y capacitar al personal docente sobre su potencial para el apoyo pedagógico inclusivo. Ok, en cuanto a ideas para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial en los planes de clase, tenemos que en primer lugar las respuestas destacan que el uso efectivo de las TIC y la inteligencia artificial en procesos inclusivos depende de factores estructurales como la conectividad y la dotación de recursos tecnológicos suficientes, lo que es especialmente relevante en el contexto rural. Además, se evidencia una preocupación por el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes, ya que se menciona la importancia de la apropiación y, ojo, el buen uso de estas herramientas para que su implementación sea significativa y no meramente instrumental, que realmente se busque aprendizaje significativo a través del uso de la inteligencia artificial. Finalmente, el énfasis en el trabajo cooperativo y las conexiones con experiencias internacionales sugieren una visión de apertura hacia el aprendizaje colaborativo y la construcción de comunidades desde la práctica. Con respecto al diseño de la propuesta pedagógica enfocada en fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes, como primera medida se conformó el grupo focal integrado por docentes desde preescolar, básica primaria y básica secundaria, de todas las áreas del conocimiento, naturales, matemáticas, inglés, español, etc. Durante las sesiones, los docentes expresaron sus experiencias en torno a la educación inclusiva, destacando tanto las dificultades como los logros alcanzados. Este espacio permitió construir un diálogo participativo de necesidades, pero también abrió ese diálogo horizontal en el que los docentes se reconocieron como actores clave en la construcción de una cultura inclusiva para el mejoramiento de los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. De manera paralela, se realizó una revisión documental. Esta revisión se desarrolló de forma participativa, involucrando a docentes y directivos en el análisis. Los resultados que evidenciamos fueron que el PEI reconoce la diversidad como un principio, pero no ofrece rutas claras ni estrategias concretas para su implementación. En cuanto a los planes de aulas revisados, no incorporan de manera sistemática los ajustes razonables ni la planificación basada en el DUA. Y existe una brecha entre la normatividad nacional en cuanto al decreto 1429 de 2016 y la Ley General de Educación y el ODS 4 y las prácticas reales en la institución, lo cual refuerza la necesidad de una propuesta que articule la política con la acción pedagógica.
El análisis de toda esta información evidencia que aunque existe conciencia sobre la importancia de la educación inclusiva, hay vacíos significativos en el manejo del DUA y la elaboración de los PIR. Entonces, la implementación de esta propuesta permitirá apropiar conceptos y metodologías sobre DUA y PIR. La metodología de la propuesta pedagógica. Tenemos primeramente que su enfoque va a ser participativo y sociocrítico centrado en el aprendizaje activo. El instrumento de recolección de la información será un grupo focal, un conversatorio. En cuanto a las estrategias formativas, serán unos talleres prácticos, análisis de casos reales, diseño colaborativo de recursos. La duración serán 5 talleres presenciales de 2 horas cada uno. En el taller 1 será la introducción y el DUA básico. Producto que se espera para la aplicación del DUA. El producto esperado será una planeación inclusiva. En el taller 3 se hablará sobre PIR y su producto esperado será un ejemplo de PIR. En el taller 4 será el de DUA más PIR. Producto esperado, un material inclusivo. Y el taller 5 será el cierre y la evaluación. Y el producto esperado es una presentación de infografías. Ok, seguidamente, en cuanto a la aplicación de la propuesta, tenemos entonces el cumplimiento y la adaptación al cronograma. ¿De dónde sacamos esto? De las observaciones y de lo anotado en el diario de campo. Se mostró un alto interés, ¿sí? Algunos talleres fueron retrasados por lluvia, otros fueron afectados porque no había energía eléctrica o no había internet. Alguno o el taller número 2 fue reprogramativo que se estaba llevando con los docentes. Bueno, en cuanto a la formación docente, inicialmente se identificó una brecha formativa crítica. Luego de la implementación de la propuesta se evidencia una transformación radical y positiva. Esto con que se reporta el 100% que los docentes han recibido una capacitación de educación inclusiva, de DUA y de elaboración de PIR. En cuanto a la percepción, era mayoritariamente positiva. Pero luego de la intervención se observa que el 100% de los docentes están totalmente de acuerdo con las afirmaciones sobre los beneficios de la inclusión, el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades. La respuesta a qué significa educación inclusiva evolucionaron. Definiciones generalmente sobre no discriminación a conceptos más técnicos y aplicados. Los docentes ahora incorporan naturalmente terminologías como flexibilidad curricular, metodología activa, fortalecimiento de la habilidad basada en estilo de aprendizaje y eliminación de barreras, demostrando una apropiación teórico-práctica del enfoque. En cuanto a la frecuencia, al uso de estrategias en el aula post implementación de la propuesta pedagógica, tenemos que hubo un mejoramiento bastante notable. En cuanto a la va muy de la mano con lo que menciona González y Tapia en el 2024, en su estudio que hizo en Chile, donde tras un diplomado la mayoría de los docentes modificó sustancialmente sus estrategias. En cuanto a la frecuencia con la que se usan las tecnologías en el aula, también mejoró, pero no mejoró tan bien como la anterior, pero sí hay un potencial de crecimiento. El 50% siempre utilizan proyectores y videobeam. En cuanto a recursos digitales educativos como juegos, aplicaciones, videojuegos, el 87.5% siempre lo utilizan. Esto se puede explicar debido a que no hubo un taller en específico que tratara el tema de inteligencia artificial y TIC, sino que se les entregó información para que estudiaran de forma autónoma. Estos resultados no minimizan los logros de la propuesta, sino que más bien enriquecen la discusión al destacar que la transferencia de modelos exitosos exige una adaptación crítica a las realidades locales. En cuanto al fortalecimiento de la cultura inclusiva, tenemos entonces que dentro de todas las ideas que mencionaron los docentes, podemos agruparlos en 3 y se diferencian ya que inicialmente las propuestas eran amplias y abarcaban 4 dimensiones: formación, apoyo al estudiante, infraestructura y convivencia. Ahora se ven un poco más específicas y prácticas orientadas a la continuidad de lo ya iniciado, como por ejemplo continuidad de la formación, que se hagan más talleres, la institucionalización, que se modifiquen aquellos documentos institucionales que deban modificarse como el PE y el pacto de convivencia, etcétera, la aplicación práctica. Y esto concuerda con las conclusiones que da Thomas y Green en 2024 acerca del rol del liderazgo escolar, al tiempo que se alinea en el marco de lo que menciona Bott y Einscoe en 2000 sobre la construcción de una cultura inclusiva. A modo de conclusión, en la fase de diagnóstico se identificó que el 88% de los profesores carecían de formación en inclusión, constituyendo la principal barrera para desarrollar prácticas pedagógicas pertinentes en el contexto rural. El diseño de la propuesta pedagógica fue exitoso, articulando formación teórica, DUA y PIR con prácticas reflexivas y ajustes institucionales en el país específicamente adaptada para un contexto con limitaciones de recursos. En cuanto a la aplicación, la propuesta fue pertinente, los docentes diseñaron planeaciones en clase inclusiva y elaboraron PIR para casos reales, traduciendo el discurso en acciones tangibles que impactaron inmediatamente la respuesta a la diversidad que encontramos en esta población.
Y por último, la evaluación demostró ser efectiva, ya que pasó de un 88% de su información a que todos los docentes estuvieran capacitados y se evidenció una transformación profunda en las prácticas, con aplicación constante de estrategias y una comprensión de la inclusión centrada en eliminar las barreras. Muchísimas gracias.